Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Conectados por el Espíritu. Feliz de compartir con ustedes, estar aquí con nuestro super mega equipo de producción, el trío de la historia ahí, Samir, Yanio y Jesús. Hoy vamos a hablar del tema la paz interior. ¡Comenzamos! Para hablar de este tema, he traído a un profesional, psicólogo, psicoterapeuta, no mentira, es broma, es broma. Es un gran amigo aquí, también que he conocido en el 2013, en la jornada de Río, creo que lo conocí en 2013. Pues viene aquí a acompañarnos por primera vez en los estudios. Él es Ángel Cornejo. Bienvenido, hermano mío. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Verte. Todo bien, chévere, gracias a Dios. Bien. Feliz por la invitación y vamos a estar conectados en el espíritu el día de hoy hablando un poquito sobre el tema. Excelente. Ángel, Ángel tiene un gran recorrido también a nivel pastoral, parroquial y bueno, quisiera que te presentes un poco tu perfil para que la gente te conozca, Ángel. Bueno, Ángel Cornejo, tengo 30 años, participé durante aproximadamente unos 9 años en mi parroquia Nuestra Señora de la Esperanza como catequista de confirmación. Actualmente serví dentro del proceso de Peregrinos Panamá como coordinador de formación y a la actualidad estoy en servicios pastorales abiertos apoyando a cada uno de los grupos. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más podemos conocer de la gente? Tranquilo, ya después la gente va a ir comentando ahí, las chicas, y que, ay, quiero saber esto, quiero saber esto. Ahí después van a comentar, no te preocupes. Mentira. Oye, bueno, agradecido de que estés aquí, Ángel, para compartirte un poquito del tema que vamos a hablar hoy. Se titula Paz Interior. ¿Y por qué sale este tema? Bueno, te lo digo en un ejemplo de la vida real. En una ocasión vi un caso de una familia. Estas familias que tú dirás, bueno, están perfectas, o sea, papá, mamá, el hijo adolescente, empezando la adolescencia, que va a la escuela, tiene todo lo que necesita, tiene comida, tiene hogar, tiene no sé qué, todas sus necesidades básicas físicas. Pero de pronto, un día de la nada, la noticia de que el muchacho se quitó la vida. Y uno dice, pero qué raro, uno dirá, pero lo tenía todo. Entonces, ahí entra un tema en cuestión de que, ok, lo material no es suficiente. Hay algo muy interno que estaba pasando ahí. ¿Será que aparentemente estaba todo bien, pero en el interior ese muchacho estaba angustiado, estaba perturbado, atribulado? No sé por qué sería, tal vez no le estaban dando atención, no le estaban escuchando. Y ese es un tema que a veces preocupa un poco, porque tenemos una sociedad en la que por la fachada muchas veces los jóvenes están bien, pero cuando tú te sientas a hablar con ese joven, a escucharlo, te das cuenta de que no, de que realmente está pasando por una depresión, se siente solo, se siente abandonado. Entonces, ese es el tema por el cual yo quiero tocar esta temática de la paz interior. Y quisiera pues que tú me compartas un poquito desde tu experiencia con jóvenes, en pastorales, este asunto, cómo lo han visto, esta cuestión, pues, ¿cómo lo has visto? Y también desde tu vida, ¿cómo ves esta situación y esta necesidad también de alcanzar eso, ¿no? Bueno, como muy bien comentas, uno de los puntos principales o claves dentro de la paz interior de uno se trata de el entorno en el que está viviendo la persona. Muchas veces podemos estar aparentando situaciones que todo está bien, pero dentro de nosotros hay algo que nos expresar o cosas que no hemos recibido directamente, que va creando en un pequeño detalle, pequeñas situaciones en nuestros corazones que nos vamos cerrando y encapsulando. Entonces, posteriormente nos cuesta exteriorizar esa información o brindar esa apertura por el
por simplemente un miedo o una necesidad de querer ser escuchado. Claro. Y muchas cosas ocurren dentro de la familia, Claro. como pilar, en donde nosotros deberíamos sacar todos los valores, todas las enseñanzas como primera iglesia, Claro. pero ocurre, lastimosamente, en el camino que he tenido, dentro de conociendo jóvenes y mi experiencia personal, lastimosamente la familia está muy golpeada, en el sentido de que hay muchas separaciones, los jóvenes tienen muchas heridas, por eso, porque los padres se pelean entre sí, le van creando heridas, no las atienden como deben atenderlos, brindándole el amor, no solamente es brindándole, aquí tienes la plata para que estudies, aquí tienes para que vayas a la universidad, aquí tienes pero luego te retribuyen toda esa información diciéndote, pero es que yo te pagué esto, yo te hice esto, pero entonces ahí viene el detalle del chico, pero yo no te pedí nada de eso. Claro. Yo solamente te pedí amor. Claro. Sí, claro, y entonces vemos esto, a veces estos papás proveedores, ¿no? Es el proveedor, yo te proveo esto, te proveo esto, te proveo esto, pero al final no saco un tiempo para sentarme contigo a escucharte, qué te está pasando, cómo te sientes, cómo estás en la escuela, cómo estás en la universidad. Y yo creo que al final ese es un factor muy importante. Mira, yo pienso que al final algo peor que el odio como tal o el desprecio es la indiferencia, yo pienso. O sea, la indiferencia es algo terrible. O sea, una persona que siente que tiene a su familiar ahí al frente, pero no te hace caso, no se sienta a escucharte, o te pone en teoría atención, pero tú le estás hablando y está mirando el celular, está mirando la tele, no se preocupa por realmente saber de ti, cómo estás. Yo creo que eso es lo peor, o sea, la indiferencia es una cosa que hiere muy fuerte al corazón, pues pienso yo. Además de que había un conferencista que es psicólogo que hablaba un tema de casos en los cuales niños que crecen ponte que sin el papá, o sin los papás, pues crecen sin los papás, y otros niños que crecen con los papás, pero estos papás son indiferentes, tienen una atención intermedia, son solo proveedores. Entonces decían que psicológicamente el niño que crecía sin los papás, aunque parezca irónico, ¿no? Psicológicamente estaba más equilibrado que el niño que tenía los papás que no le ponían atención, que los tenía ahí, pero no estaban ahí presencialmente. Y ese es el tema de la indiferencia. Yo por lo menos de niño, de joven, tenía mucho la tendencia a reprimir las cosas. Y tal vez no porque no me escucharan, sino porque tenía miedo a manifestarlo. Pues, y al final yo creo que uno de los grandes problemas del joven es eso, reprimir. Porque cuando tú reprimes eso es como una espina que te va puyando y puyando y puyando y se va acumulando y en un momento revientas. Claro. Y eso puede traer consecuencias graves, como lo que hablamos del suicidio, jóvenes que se meten a la drogadicción, al vicio, al alcoholismo desenfrenado, o sea, a una vida sexual desordenada. O sea, entonces yo creo que al final estos temas son la causa principal de esos desequilibrios. Y como tú dices, la familia es la primera escuela, es la primera iglesia, como tú dices, ¿no? Y yo creo que al final los jóvenes requieren mucho de esto. Y lamentablemente, cuando uno es catequista, no sé si te ha pasado, que uno encuentra jóvenes que, bueno, en la casa es un desastre. O sea, y básicamente acá uno como catequista, como coordinador, tiene que ver cómo puede ayudar a ese joven en ese proceso, ¿no? En esos retiros de sanación, en todos estos procesos de... Mira, que casualmente, dentro de mi vivencia personal, por lo menos yo soy de padres separados, que desde los 6 años yo no vivo con mi papá, y de cierta manera pega diferente, que es por lo que tú dices. Como decía mi abuela, que en paz descanse, es mejor un divorcio bien hecho que un matrimonio mal manejado, porque al final afecta a los hijos. Claro. Entonces, yo de cierta manera guardaba cierta represalia en su momento cuando estaba más pequeño hacia mi mamá, porque todo me quedó como una responsabilidad mayor a temprana edad. Yo tengo un hermano menor al cual se le tuvo que brindar un poco más de atención de lo normal. Entonces esa parte de amor que me faltaba a mí se la daban a él. Claro. Entonces yo sentía como que era una persona más, un adulto a los 7 años. Ah, ok. Entonces, en mi proceso de ir creciendo, viendo las cosas, a mí no me gustaba estar en mi casa. Ya. O sea, yo sentía que en mi casa me sentía
un sirviente más, un Claro. empleado más de la casa, y si yo no rendía o yo no hacía las cosas bien, siempre me iban a estar golpeando y golpeando y No golpeando. podía ser niño, o sea, No, no podía ser me niño. costaba vivir la experiencia de ser niño. de ser niño, claro. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de encontrar consuelo en la iglesia, de poder abrirme a la iglesia, abrirme con el Señor a través del Espíritu, me permitió conocer un poquito más y puede ser que me metí demasiado que olvidé a mi familia. Pero era Fue como tu refugio. Fue un refugio para mí. Ajá. O sea, yo me sentía cómodo acá porque acá sí se preocupaba por mí. Sí, yo servía, pero no era obligatorio hacer las cosas. Claro. Entonces, obviamente siempre me decían, si tú quieres vete con tus amigos a la iglesia, aquí en la casa no importa. Entonces, es algo feo. Claro. Claro, que después se fue manejando, darte cuenta que tenías una pequeña espina por Claro. por tu madre, en un retiro de sanación. Claro. Le pedí perdón, ella me pidió perdón, y las cosas empezaron como a tratarse de mejor manera, que fue la parte de comunicación. Porque hasta el sol de hoy todavía me cuesta expresar ciertas cosas directamente con mis padres. Prefiero comentarlo con un amigo, con Claro. una persona más cercana a mí, porque nunca tuve ese indicio de conversar padre y madre, y que vamos a hablar de esto, cómo estás, todo esto. Entonces, hoy en día a los jóvenes también les pasa esto. Y les pasa más a los jóvenes donde los papás están los dos, pero a la vez no están. Exactamente. Ese es el gran problema, la indiferencia, como decíamos, ¿no? Y al final, yo creo que al final todos somos personas en constante, vamos a decirlo como de una forma de decir como en reparación. O sea, al final todos tenemos alguna herida que traemos del pasado, de la niñez, de la juventud, y en el proceso de ir creciendo e ir madurando, también es irse adentrándose para ir sanando esas heridas, ¿no? Y al final, pues, bueno, ahora lo vamos a ver en el contexto de la palabra en el segundo bloque, pero yo creo que es importante, primero que nada, a veces uno sentarse y mirar adentro y decir, ok, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué de pronto tengo esta forma de ser tan irascible? ¿Por qué exploto con cualquier cosa? ¿Por qué de pronto ando tan desanimado? ¿Por qué me entran estas depresiones? Y a veces temas que es por factores que no se han sanado, y a veces también por factores que, bueno, que tal vez hay que atender con un tema médico, porque hay personas que tienen temas orgánicos, fisiológicos que también hay que atender. Y yo creo que en esta parte entra mucho la ayuda profesional, ¿no? Y no es nada malo. A veces también tenemos como... No, es necesario. Claro, tenemos miedo a ese tema. O sea, si uno habla de guía espiritual, ¿por qué no también guía psicológico, un psicólogo, no? Y es necesario. Al final hay cosas, yo siento que... Problemas que uno tiene, que uno mismo no ve, y necesitas de alguien de afuera que sepa, que conozca, y te pueda ayudar a ver eso en ti, Claro. que tienes que solucionar. Y al final son temas pues que primero que nada yo considero que empiezan en uno mismo. Reconocer, como tú decías, tú reconocías que había un problema, que había algo que sanar. A partir de ahí, entonces empiezas ese proceso. Claro. Pero entonces, bueno, dice que tenemos un mensajito, ahí vamos a leer qué dice por ahí. A ver. Si nos ayudas a leer, Ángel. Es de la parte de la profesora Arelis Montenegro. Es mi mamá, mi mamá. Tía, ¿cómo está? Es necesario hablar mucho con nuestros niños y adolescentes. Lo material no lo es todo. Es muy cierto, que es lo que estamos comentando. Y algo que yo quería también aclarar o acotar, que no es culpa de todos los papás, porque los papás tampoco tienen la culpa, Claro. porque ellos vienen recibiendo lo que van dando. Claro. Entonces, eso es, técnicamente venimos recibiendo de generaciones pasadas lo que nuestros padres, sus abuelos recibieron, y eso se va creando una monotonía Así es. o un ciclo repetitivo. Total. Entonces, data de uno de las personas de la generación para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Claro. Hay que romper ese paradigma para a través de ayuda especializada, un psiquiatra, un psicólogo, un sacerdote, una religiosa, personas que están dadas para escuchar y para Exacto. guiarte, Claro. no para imponerte, porque Exacto. al final la decisión es personal. Así es. Y hoy en día es el gran volumen que se tiene de altas enfermedades psicológicas y psiquiátricas, que es importante también aclararla, que se reciba el verdadero tratamiento, que las personas reconozcan que tienen y que necesitan ayuda. Claro. Porque no es solamente, tú tienes este problema y ya. No.
es ayudarle y también que la familia se involucre en Claro. eso. Y un acompañamiento Total, constante, no es de una cosa de todo. que hoy ya te doy la solución y ya, sino el acompañamiento, el Y que seguimiento. aquí están tus pastillas, tómatelas y ya Exacto. no, te da tu Sí, beriberi. sí, sí. No es así. No, Eso no es un escucharlo. beriberi, sino que es algo directamente de la persona que inconscientemente actúa. O sea, no Claro. es que ellos quieren, yo quiero ponerme ahorita así. No, eso es claro así. que no. La persona lastimosamente tiene una falencia, una incapacidad que le permite darse cuenta en su entorno general de lo que está ocurriendo y a veces es algo inoportuno. Exacto. Tú sabes que hablando de ese tema que tú dices de que, bueno, obviamente nuestros padres, abuelos, todos vienen con su historia. Escuchaba a un conferencista latino que decía este tema de que al final él es papá, ¿no? De dos pelados, dos jóvenes. Y él decía que él sentía, en un momento sintió como mucha culpa porque fue muy duro con su hijo el mayor, que fue muy duro, muy duro. Después él creciendo, él fue a ayuda profesional, psicólogo, le pidió perdón, hizo este proceso, pero él decía como que al final se habla mucho de que esta generación de jóvenes ahora es la generación de cristal, eso dice, ¿no? Como que todo les afecta, pero él decía, el problema no es que todo les afecte. El problema es que, o sea, nosotros ahora, por decirlo así, uno respeta y escucha mucho al hijo. ¿Qué te pasa? Y entonces, me afecta esto, me afecta lo otro. El problema es que antes no se respetaba a los niños. Decía, te callas porque te callas. O tú haces esto y punto. O sea, Claro. no había oportunidad de escuchar al niño, no había como, esto es así porque es así. Entonces, no había un respeto ni voz para el niño. Entonces, tenía que hacer las cosas porque tenías que hacerlas. Entonces, tenías que aguantártela. Entonces, no es que ahora es generación de cristal, sino que ahora, en un sentido, pues también hablaba de que hay más apertura a escuchar a los niños, a los jóvenes, y antes no. Antes es así porque es así. Y entonces, hablaba de que las generaciones anteriores, él decía, ponte, yo fui tal vez muy duro con mi hijo, después lo fui sanando, pero mis papás, que fueron más duros conmigo, es porque sus abuelos eran mucho más duros, o sea, y eso venía como que cada vez era más así, más, por decirlo así, como un régimen más fuerte. Y por lo contrario se ha ido como ablandando un poco, y es ese proceso, ¿no? Pero como tú dices, cada persona tiene su historia. O sea, la persona no te trata así, de pronto el papá que es muy así, muy fuerte, muy rudo, tal vez muy agresivo, no se justifica, No. pero sí hay que entender que tiene su historia. O sea, tiene su historia, tiene su porqué. ¿Me explico? Y es también como uno va creciendo, ¿no? No, y es crucial porque por lo menos con el punto de, por lo menos el término generación de cristal siento que está mal utilizado porque las personas no son del cristal, las personas son de carne y hueso que simplemente han salido a hablar sus injusticias, sus dolores y a indicar las cosas que nosotros nos callamos, porque nosotros nos callamos y la generación de nuestros padres peor aún. Sí, claro. Entonces necesitamos a alguien que alzar la voz por todo lo que ha pasado. Entonces hoy en día hemos visto los verdaderos cambios. Se escucha más, se atiende más, se busca que tengan mayor atención tanto en el lugar como en el entorno en el que estamos viviendo. Claro. Porque no solamente es parte de la familia, también es donde tú te estás rigiendo. Exactamente. O sea, es todo. Es que al final somos toda una gran comunidad que tenemos que estar viviendo. Incluso lo podemos vivir dentro de las propias parroquias. Total. Entonces, es importante darnos cuenta de que este camino a la paz interior es donde el ser humano es lo que siempre ha querido, tener tranquilidad de poder hacer lo que desea hacer, cómo lo quiere hacer, en el momento que quiere hacer, dentro de los parámetros correctos. O sea, Sí. sin ningún exceso, sin ninguna maldad, sin ninguna malicia. Simplemente que la persona se sienta tranquila en lo que está realizando. Tú sabes que yo pienso que uno de los factores para que una persona sienta paz en su corazón, psicológicamente, emocionalmente, es sentirse seguro. Y una de las cosas de sentirse seguro es sentirse amado. O sea, que tú sientas que por lo menos hay una persona que te respalda. Claro. O sea, que está ahí para ti, en cualquier momento que caigas, esa persona te va a estar levantando. Yo creo que eso es uno de los factores, sentir que tienes ese apoyo, que no vas a caer solito en el suelo, sino que alguien te va a sostener. Y yo considero que ese es uno de los factores importantes y por eso hablábamos el tema de a veces de cómo los jóvenes llegan a situaciones
pues lamentables por el tema de la falta de atención, ¿no? Y yo creo que también en este tema entramos todos, porque a nivel social eso no se queda solo en la familia. Por lo menos tú y yo podemos ser agentes de cambio o ser ayuda para personas que tenemos a nuestro alrededor. Claro. ¿Me explico? En ese sentarse, en un simplemente sentarse y decir ¿cómo estás? O sea, ¿y cómo estás? Pero quedarme y escuchar realmente cómo estás. Y No es te que, hey, ¿cómo sorprendería la estás? Hey, respuesta. bueno, nos vemos. Porque hay uno que, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, bueno, chévere. Pero sentarme, escucharme y realmente cómo estás. O sea, y que tú me digas. Y yo creo que también ese es un factor a veces, decía Santa Teresa de Calcuta, me parece que como que no sé si era exactamente así, como que el peor hambre era el hambre de amor, algo así, como el hambre de amor es peor que el hambre material. O sea, que obviamente el hambre material no se diga, ¿no? Pero el hambre de amor, chuchi, es fuerte, pues. Lo que pasa es que sin amor no somos nada. O sea, el amor es lo que nos permite impulsarnos a hacer cada una de las cosas y nos permite sentirnos protegidos, que muy bien dijiste tú. El ser humano lo que busca es sentirse no solamente aceptado, sino que se siente en protección, se siente bien donde está. Entonces, eso es lo que nos llama hoy en día también la sociedad, las personas que necesitan ese apoyo, incluso nosotros también, porque nosotros llegamos a tener momentos de agobio y lo buscamos en otras maneras de poder sentirnos, buscar una paz. Hay personas que por lo menos puede ser que la coloquen en vicios, otra persona la coloquen qué sé, en videojuegos, Claro. otra en iglesia. Claro. Entonces, son diferentes maneras que hay que abordar y a veces uno no tiene la preparación para poder llevar a cabo cada una de ellas. Claro. Entonces, pues cada persona es un mundo distinto. Sí, claro. El cerebro es maravilloso, pero a la vez es incomprendido. Claro. No, y es normal que uno tenga, pues, a veces sus bajones, o sea, somos seres emocionales y es normal que nos sentamos de pronto tristes, enojados, angustiados, también infelices y alegres, pero es parte de la vida. Pero bueno, al final yo creo que la clave es como ir encontrando ese equilibrio, ¿no? Y para ese equilibrio son esos factores que tú dices, por ejemplo, el principal es el amor, que bueno, es básicamente lo que escuchamos en la palabra, todo gira en torno a eso, ¿no? Claro. Así que yo creo que básicamente es eso. Pero bueno, ¿tenemos comentarios por ahí? No tenemos comentarios. Bueno, vamos a ir a una pausa musical para entonces escuchar la palabra de Dios. Lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado traspasé, yo lo negué más de 3 veces y su santo rostro yo abofeté. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Señor, me confieso, me duele la vida, porque yo a un Dios tan bueno ofendí. Solo tú puedes
misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a apedrearme, no me condenas, solo pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan Jesús, ayúdame a entender que a ti nadie te quitó la vida. Tú la diste por mí en la cruz. Ahora me toca responder a lo que has hecho por mí. Señor, me rindo ante tu amor. Te entrego todos mis pecados y tú los haces tuyos. Gracias, Jesús, por tanto amor. Que Dios tan Bueno, tenemos un comentario que vamos a leer antes de leer la palabra de Dios. Nos dicen ahí, Ángel, deseo el honor ahí. Acá de parte de Rosa Elena González nos dice, empatizar con los demás nos engrandece como seres humanos y nos hace trascender. Gracias, Rosa Elena. Saluditos, saluditos. ¿Esa fue tu hija de JMJ? Ella fue mi hija de JMJ, exacto. Sí, 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 sí. Así mismo es, JMJ Panamá. Bueno, entonces vamos a leer el evangelio que escogimos para este programa. Dale, Ángel, te cedo el honor también. Bueno, el Evangelio según San Juan, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida del costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando con puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Dijo después a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Y Jesús replicó,
crees porque has visto. Felices los que no han visto pero creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te dice esta palabra, Ángel? Primero que todo, que como Jesús repite, la paz esté con ustedes. Y Jesús vino a traer paz. Es importante, veo pues lo que dentro del Evangelio, que en ocasiones, cuando uno no está presente en situaciones, podemos decir, yo no creo, aunque otras 11 personas te digan, hey, sí está pasando, pasó esto. No, yo quiero vivirlo, yo quiero ver que verdaderamente eso pasó, que verdaderamente eso existe. Y dentro de la humanidad que podemos tener nosotros, y principalmente la que tuvo Tomás, fue de no creer porque no estaba totalmente seguro que Jesús había resucitado. Y a veces nosotros también nos cuesta creer que cuando una persona resucita o renueva su vida en el Espíritu, nos crea esa incongruencia de que en verdad habrá cambiado. Hay que ver para ver si esa persona verdaderamente cambió. Entonces, dentro de mi vida personal, me tocó mucho eso. Me tocó mucho vivir ese renuevo, porque en mi casa no me creía mucho. Me decían, tú eres luz en la iglesia y en la calle, pero oscuridad en la casa. Entonces, de cierta manera, mi madre no creía que yo hacía cosas bien y siempre me recriminaba cosas que yo hacía porque obraba mal muchas veces en la casa. Entonces, el detalle de buscar la paz que Jesús invita es limpiar todo completo, no una parte. Bonito que afuera te reconozcan, te vean y digan, esta persona es un ejemplo, pero cuando baja a lo profundo, en lo escondido en tu cuarto, te das cuenta de que esa persona todavía le ha costado y que sigue trabajando, porque al final del camino todos estamos en un proceso de sanación continua hasta la muerte. Claro. No, y ese proceso, eso que tú decías del el tema, bueno, que a veces esa falta de confianza en que una persona realmente ha cambiado, me recuerda mucho a lo que hablaba de un sacerdote claretiano que decía que a veces que el tema de ese proceso de conversión no es que voy a ser otra persona, o sea, no soy diferente al que era, mi personalidad es la misma, o sea, entonces no cambia mi forma de ser, sino que soy yo, pero una mejor versión de mí. Entonces, había un cantante, un rapero que tenía un dicho que decía, es como que sé siempre tú, pero no me acuerdo exactamente el dicho, pero era como que eres tú, pero siempre abierto a ser mejor versión de ti mismo. Entonces es ese proceso, ¿no? de ir arreglando cosas, sobre todo el carácter, porque al final la personalidad es tu personalidad como seas. Hay personas que son, ponte, muy extrovertidas, muy introvertidas, pero el carácter es ir regulando ese enojo, regulando eso. Bueno, y es ese proceso de ir cambiando. Y como tú dices, hay veces que las personas no logran dar crédito a que una persona realmente haya cambiado. Y pasa mucho porque no han vivido también contigo la experiencia. También, exacto. Y entonces, bueno, ese tema que hablas de que Jesús dice, obviamente, la paz esté con ustedes, es un tema interesante porque al final Jesús, eso es lo que básicamente nos dice, tengan paz, la paz esté con ustedes y no tengan miedo. O sea, es lo que nos invita. Y yo creo que al final Dios es un ingrediente esencial en ese proceso de sentir paz interior. Y a mí me gusta mucho la parte en que dice Jesús, dichosos los que creen sin haber visto, porque ahí estamos tú y yo, o sea, ahí estamos nosotros. Y creer en esa promesa de Jesús, creer en todo lo que nos dice, pues al final es lo que nos garantiza esa paz también, ¿no? Por en la parte de la dimensión espiritual, que es muy importante, el confiar en Dios, el confiar, primero que nada, que estás en manos de Dios, o sea, que Él tiene el control de todo, y que independientemente de lo que pase
las cosas más agobiantes para ti, las cosas más felices, o sea, todo tipo de cosas que pase que tú digas, bueno, no entiendo lo que pasa, pero estoy en manos de Dios. Y que ahí entra es el tema de la fe, ¿no? La fe, que es algo que creer en esa promesa, en eso que no está tangible aquí, pero yo creo, porque Dios lo dijo, el Señor lo dijo, ahí yo creo. Y yo creo que al final ese es uno de los grandes causantes de esa paz interior. O sea, más allá también de lo fisiológico, lo espiritual yo creo que es fundamental. Y a mí, te lo digo de verdad, una de las cosas que más me da paz y me ayuda a manifestar alegría es eso, o sea, saberme que al final Dios está en control. Y no tienes que entender todo, porque a veces uno quiere entender todo y una vez uno está como Tomás. Y que, Señor, pero es que a mí me está pasando esto. Sí, tú estás conmigo, pero yo lo quiero entender, yo lo quiero entender. Y lamentablemente hay veces que no vamos a entenderlo. O sea, a veces no vamos a entender las cosas que nos pasan. O no es el tiempo, es preciso. No es el tiempo de entender. A veces tiene que pasar mucho tiempo para que tú mires atrás y te dices, ah, con razón. O capaz sí nos lo dio, pero no lo entendimos en ese momento. También. Nos lo dijo de otra manera. Ajá, exacto. Es importante eso, o sea, al final Jesús siempre nos hace la invitación y bueno, que estamos durante estos 40 días de reflexión, ver verdaderamente nosotros mismos, vernos a nosotros y tratar de encontrar qué heridas tenemos para poder empezar a sanarlas. Yo me acuerdo que yo tuve una experiencia de poder verme a mí y entonces nos decía en su momento aquel párroco, pongan a Jesús en esa situación horrible. O sea, pongan a Jesús ahí con ustedes. Cuando te sentías triste, cuando veías que tus padres peleaban, cuando veías que las cosas que te hirieron en ese momento donde sentiste miedo, que reprimiste, que guardaste en tu corazón y que nunca lo quieres abrir, ponga a Jesús ahí. Ponga a Jesús ahí, en la situación. Que Él es el que te va a dar la paz, Él es el que te va a mantener protegido, Él es el que te va a sentir con seguridad de que lo que pasó en ese momento no fue tu culpa. Porque muchas veces también nos recriminamos. Y Tomás se sintió culpable de no estar ahí en ese momento. Supongo, humanamente, como todos estaban y yo no estaba, y todavía no, yo no se me aparece a mí. Claro. Ya valí. Ya Claro. valí, ya yo no voy, ya Jesús no quiere nada más conmigo. Pero ahí fungió la comunidad. No, Tomás, si Él vino, ven, quédate con nosotros. Porque puedo humanamente, ¿sabes qué? El Señor no me quiso elegir, yo me voy. Busca a otra Ajá, persona. sí, exacto. Entonces, es también el apoyo con las personas que están ahí, que no nos permiten que nos vayamos en caminos distintos, sabiendo que posiblemente no vayamos a volver. Claro. Ángel, una pregunta, y hablando de tu experiencia con jóvenes y todo, en ese sentido, me imagino que tú estuviste con grupos juveniles, ¿no? Manejaste, de alguna manera acompañaste, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de cuando tú encuentras a esos jóvenes que traen problemas de casa, que ves que tienen problemas, conflictos internos, que no tienen paz? ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento desde uno acá como en tema pastoral? O sea, ¿cómo es ese proceso para ayudarlos? Jesús, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esa experiencia? Fue un proceso de aprendizaje, porque ninguno de nosotros éramos psicólogos. Entonces tuvimos que ir aprendiendo a escuchar también al joven, a ponernos nosotros la camisa de ellos y entender su sufrimiento, entender por lo que estaban pasando. Muchos les costaba compartir o hablar o expresarse. Uno iba a los encuentros y estaban cerrados, simplemente iban porque muchos iban obligados, porque, no, vaya, tiene que hacer eso. Entonces, también fue la apertura de nosotros hacia ellos. Darle cuenta de que nada aquí fue impuesto, todo es regalado. Estamos aquí para apoyarles y servirles. Muchos de ellos se abrieron con nosotros más que cuando se le con sus papás. Muchos de ellos nos contaron problemas horribles y situaciones horribles que le habían pasado que sus papás ni sabían. Y muchas de los papás sabían y hacían caso omiso. Entonces, fue un acompañamiento. Nosotros dentro del proceso que íbamos llevando principalmente en la catequesis, que es lo que más afín llevamos en la pastoral que teníamos en la parroquia, era eso, darle ese seguimiento
al principio era sábado con sábado, pero después nosotros decidimos, vamos a hacer un seguimiento personalizado, semanal, de una semana con uno, una semana con otro, y así vamos para que las personas también nos vayan conociendo, vayan teniendo esa confianza, y puede ser que no sea yo su catequista directamente, sino sea otro, que al final la apertura del joven es lo que ayuda a poder manejar el proceso. Entonces ya después podemos brindar, ¿sabes qué? A través de la luz del Espíritu podemos tomar una decisión, un consejo que se le puede brindar para que él pueda optar o tomar. Claro. Pero sí, fue un camino de aprendizaje mutuo, porque también nosotros somos jóvenes que también tenemos heridas, y aunque nos vamos muy felices dentro de nuestras pastorales, a veces también nos cerramos a cosas que ni el que está al lado mío, que tiene conmigo 5 años sirviendo, Claro. tiene el mismo dolor, tiene un dolor, que no conoce un dolor que yo tengo Exacto. guardado. Claro. Entonces, siendo también que lo importante es que todos, tanto jóvenes que vienen ingresando, como ya personas que están en la pastoral, como los líderes, nos hagamos siempre en la introspección personal. Claro. Bueno, yo creo que a veces uno de los factores para que haya esa apertura, yo creo en el ámbito con las personas, con la comunidad y todo, y también esa experiencia con Dios, ¿no? Es sentirse seguro. O sea, cuando tú te sientes seguro, tú sientes que esa persona que está ahí quiere tu bien, uno puede tener esa apertura y manifestar esas cosas que a veces uno no manifiesta a otro. Y también tú sabes que a veces yo me he dado cuenta que a veces uno no necesita ni hablar. A veces tú simplemente necesitas escuchar. O sea, esa persona nada más necesita desahogar y sacar todo. Y me ha pasado a veces que hablo con una persona que viene angustiada y me dice, no, quiero conversar. Y se sienta, habla y habla, ponte 30, 40 minutos hablando y yo no he dicho nada. Y después me dice que, ay, muchas gracias, Enoch, ya me siento mejor. Y yo no dije nada. Pero entonces a veces simplemente necesitan quien lo escuche. Sí, las personas necesitan desahogarse. Y es necesario a veces uno también desahogarse, buscar quien te quiere escuchar. Porque no es fácil también que alguien te quiera escuchar por 30 minutos, 40 minutos. Pero dentro del amor. Todo va dentro del amor, la caridad y el acompañamiento. Entonces, sentirse seguro, sentirse confiado, es todo el proceso. Entonces, los discípulos se sentían confiados y protegidos porque conocían a su maestro. Entonces, eso es lo que nos invita a nosotros también a que las personas tengan confianza o crear confianza verdadera y pura en la que esa persona que necesita tu ayuda se va a aperturar. Y si se acercó a ti, aunque tú creas que tú no tienes esa confianza, pero se aperturó a ti, es porque esa persona en ti ve algo distinto. Claro. A veces ni siquiera has hablado con esa persona y van de ti y que, oye, mira Ángel, ¿puedo hablar contigo? Yo no sé, o sea, pero nosotros manejábamos 40 muchachos y yo no conocía a todos. Había personas que yo casi no trataba y yo decía, venía y se acercaba y sentaba conmigo a hablar. Yo simplemente le escuchaba y le decía, bueno, vale, listo, ok, bueno, ahí habla, siempre le escuchaba, escucha. Ya después si la luz del Espíritu me permitía un consejo, se lo daba. Si no, simplemente le escuchaba y le decía, vamos a trabajar en ello. Vamos a avanzar en ello. Vamos a ofrecérselo al Señor y vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos manejándolo. Ahorita no tengo la respuesta, pero vamos a ir trabajando. Claro. O incluso también a veces uno en ese proceso, si la persona tiene ya la apertura suficiente, uno lo puede referir. Claro. De pronto un sacerdote amigo o alguna persona que tenga la capacidad, uno lo refiere. Ya algo de pronto que uno no puede manejar, uno lo refiere. Y si ya tiene la apertura también hablan eso, ¿no? Pero tú sabes, una cosa que, hablando en el tema de a veces las personas que se niegan a abrirse a ese encuentro con Dios, ponte, a esa experiencia de Dios. Yo creo que una de las cosas que ayuda mucho, y lo veo en la palabra, por ejemplo, cuando creo que era Felipe que le decía a Jesús como enséñanos al Padre. Uno de los discípulos le decía. Sí. Y Jesús le decía, tanto llevo con ustedes y me dices que les muestre al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús es el rostro del Padre. Sus acciones son reflejo del Padre. Entonces, al final, yo considero que uno de los factores importantes para que esas personas puedan tener esa apertura a Dios y realmente tener una imagen, una percepción de Dios, es la referencia que tú les das. Claro. O sea, porque ellos ven la referencia de Dios en lo tangible,
en esa persona que me ayuda, que me quiere, que sí, que me habla de Dios y me habla, pero con acciones me demuestra. Entonces, a partir de ahí, ese joven puede crearse una referencia de un padre amoroso. Porque si nunca has tenido, te has sentido amado por nadie, por ninguna persona, ¿cómo vas a tener una referencia del padre amoroso, no? Considero que es uno de los factores importantes. Esa referencia que me hago con lo tangible de lo que es invisible a nuestros ojos, ¿no? Que esa es una de las razones por las cuales yo siempre he sido partidario de que joven le predica a joven. Entonces, que la pastoral siga manteniéndose entre los jóvenes, tratando jóvenes, que las catequesis sean jóvenes, tratando jóvenes, porque están en la misma línea, viviendo en las mismas experiencias, pero obviamente quien está manejando o quien está sirviendo lleva una vía distinta que debe ser ejemplar. Por lo menos en mi experiencia cuando servía directamente en la catequesis, nosotros buscábamos la experiencia de vivirla de acuerdo a lo que decía. O sea, hacer testimonios palpables, como decía San Francisco de Asís, que tu evangelio sea tu vida. O sea, porque no sabes si esa es la única letra del evangelio que va a leer el joven, va a ser cómo tú estás viviendo. Y que no sea que aquí dices algo, pero cuando sales del templo, te ves haciendo lo que no debías haber hecho, que te dijo que no tenías que hacer. Sí. Entonces, es como la congruencia de la vida. Claro. O sea, nosotros ser ejemplos palpables de Cristo para que las personas que necesiten una referencia como Santo Tomás viva, vean que sí existe y sí es posible. Claro. Y tú sabes, bueno, y hay un punto que me parece muy curioso sobre ese tema de la paz interior, porque a veces esa paz no implica que todo afuera tiene que estar también en paz. Exacto. Porque al final uno piensa como que para tener paz todo tiene que estar tranquilo, no tengo que tener problemas. Y me acuerdo de una historia que escuché de este maestro sabio que hace un concurso de pinturas. Él quería encontrar la pintura que representara la paz perfecta. Y entonces, bueno, vienen los alumnos, los asistentes de este maestro sabio, empiezan a buscar pintores por todos lados, internacionales, famosos, y vienen con las más grandes pinturas. De pronto vienen pinturas así, un paisaje espectacular, un arco iris, todo bellísimo, sereno, la grama, todo. Y de pronto otro de el mar calmado, las aves, no sé qué. Así, de pronto otro, ponte que de los animalitos ahí descansando, la mamá con los hijos, etc. Y el maestro ninguno le convencía. Había un muchacho que había hecho un cuadro un poco pequeño y cuando los alumnos habían recibido ese cuadro y ven el mar todo picado, así, todo sacudido, las olas, no sé qué, en la pintura, y dicen, no, pero esto no le va a gustar, esto no, lo descartaron, ¿no? Cuando el maestro terminó de revisar, dice, uy, no hay ni una pintura más. Bueno, sí, hay una ahí que hizo un muchacho ahí, pero yo creo que eso no... Bueno, pero si la entregó, o sea, merece que la presentemos, o sea, no podemos tampoco descartarlo. Entonces el maestro ve esa pintura y dice, esta es la pintura perfecta. Y dice, pero ¿cómo así? Pero si el mar está picado... Sí, o sea, el mar está picado, pero puedes ver a la orilla, un árbol, hay un nido con un ave y sus pichoncitos ahí descansando. O sea, en medio del mar picado está el ave aquí con los pichoncitos descansando tranquilo. Y él decía, esta es la imagen de la paz perfecta. Entonces, ¿qué es lo que quería decir con esto? Es que al final la paz verdadera, la paz interior esa que hablamos, es una paz como la de Jesús en medio de la tormenta. O sea, tu vida se puede sacudir, puede haber miles de problemas, puede haber miles de circunstancias que pueden agobiar a cualquiera. Pero tú tener en tu centro esa confianza en Dios. Que, por ejemplo, yo estoy en la barca con ese mar picado de problemas, pero Jesús está en la barca conmigo. Y para mí eso me da la serenidad en medio de cualquier problema. Y yo al final creo que es eso. O sea, no es tener cero problemas, sino que en medio de los problemas yo tengo la confianza en Dios, de que Él no me abandona. Paz en medio de la tormenta, ¿no? Claro. Creo que es uno de los factores claves para también entender. Porque a veces uno piensa, ok, cuando ya estoy, metido en las actividades
para glorificar a Dios en el servicio, ya no debería tener problemas porque ya creo en Dios, ya no. O sea, vas a tener los mismos problemas, pero la perspectiva o la visión que vas a tener, Va a cambiar. el punto de vista va a ser diferente. Claro. Porque ya no lo veo desde un sentido desesperante, sino desde un sentido de esperanza, de que al final esto lo permite Dios para mi bien. Y considero que al final ese es el tema de la paz interior. Y muchas veces por esperar otro tipo de paz, nos quedamos esperando toda la vida. Sí, es que al final es eso. Al final la paz lo que nos busca, lo que nos llama es a poder tomar decisiones en momentos de tribulaciones. Decisiones correctas, concretas y sanas. Porque si nos dejamos llevar por la tribulación, ya perdimos la paz. Entonces, al perder la paz es que hemos desconectado a Jesús de nosotros. Porque quien nos da la verdadera paz es Él. Y aunado al texto que estabas comentando, en la barca, todo el mundo todos los discípulos, estaba Jesús durmiendo, Él estaba tranquilo. Se olvidaron que Jesús estaba ahí. Entonces, a veces nosotros nos olvidamos que Jesús está al lado de nosotros. Y cuando olvidamos que Jesús está al lado de nosotros, vemos el mar, los problemas, las tormentas que nos van a ahogar, que nos van a consumir. Pero no es así. Si realmente tenemos a Jesús, sabemos que vamos a salir confiados tranquilamente. O como en el cuadro de la misericordia. Jesús sale de la oscuridad para darnos luz. Y esa luz te va a brindar paz. Porque Jesús es la paz. Jesús te va a dar ese amor, esa paz que necesitas. Claro, tu vida va a seguir, porque tu entorno no va a cambiar. Claro. Pero eres tú directamente que también tienes que aceptar esa paz, tener a Jesús. Y como decimos todos los días o todos los domingos en Eucaristía, Jesús no permite que esta parte de mí. Porque nosotros somos los que nos apartamos lastimosamente, porque Jesús siempre va a estar ahí esperando a la puerta para entrar. Entonces eso es lo que nos llama. Creo que tanto la palabra, lo que hemos conversado el día de hoy, y en un seguimiento continuo, es un seguimiento de apoyo, de sentirse amado y protegido. Excelente, Ángel Cornejo, invitado súper especial aquí. La producción allá están haciendo fila para pedir autógrafo. Dicen que ahora va a firmar autógrafo. Bueno, Ángel, yo quería nada más agradecerte primero que nada por aceptar la invitación. Pues también por esa disposición y poder compartirnos un poco desde tu experiencia, ¿no? Que es bonito. Yo creo que al final nos enriquecemos, ¿no? En la diversidad, poder compartir las experiencias y aprender. Me gustaría que le des un mensaje final para cerrar a los jóvenes dentro de todo este tema que hemos hablado, las palabras que tú quieras darle a los jóvenes. A ver. Bueno, yo te invito a ti, joven, que busques dentro de ti esos momentos que has sentido verdaderamente la paz, que has sentido una serenidad, una calma, porque todos lo hemos vivido, y que esos momentos los puedas replicar día con día en tu corazón, y que te ayuden a seguir en el día a día, a tomar las decisiones correctas para que tú puedas vivir en amor. Y los momentos que te sientas súper atribulado, recuerda que siempre tienes a alguien que te va a escuchar, que está cercano a ti, es el propio Jesús. Puede ser en un amigo, en un compañero o un familiar. Pero lo importante es que hablemos, compartamos y no nos quedemos callados. Porque al compartir también nos podemos desahogar y podemos encontrar una resolución mucho más concreta. Así que yo te invito a eso, a que vivamos la paz dentro de nuestros corazones y guardemos esos momentos de paz para utilizarlos posteriormente como si fuese un backup por si olvidamos algo. Así es, excelente, mi hermano. Y bueno, como él dice, compartir a veces los problemas. A veces los problemas deben ser compartidos para ser entendidos, dice en una película. Así que bueno, muchas gracias, Ángel. Nos despedimos. Este ha sido todo el programa de hoy y nos vemos el próximo sábado en Conectados por el Espíritu. Muchas gracias. Estás
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.